Muy buenas a todos y a todos, una vegada más aquí, en Alderiques de Asturias Televisión. En este caso hoy aldericamos con Alcontrámonos en Cangas del Narcea, en esta Universidad Asturiana de Brano. Y al cuéntase con nos Susantón González Riaño, director de esta Universidad Asturiana de Brano. Susantón, muchísimas gracias por estar en Alderiques de Asturias Televisión. Bueno, pues gracias a vosotros por hacernos esta visita tan prestosa. Una quinta edición de cursos Susantón, que una vegada más tienen un éxito pernomado, xente apuntado, xente que amuesa un interés por la lengua asturiana, ¿no? Sí, yo creo que podemos decir yo de 5 años, de 5 ediciones, que la UABRA, la idea de la UABRA, como esa xuntura entre la Universidad de Uvieu, la Academia de la Lingua y el Concello de Cangas de Narcea para hacer extensión universitaria, y es decir, para divulgar la realidad social, cultural a todos los niveles de Asturias, ya está perfectamente afitada, y en ese sentido pues estamos especialmente contentos. Susantón, para explicar a la xente, podía decirnos cómo lle un poco la cadarma, la estructura de esta Universidad Asturiana de Brano para la xente que, bueno, sintió falar de ella pero non sabe un poquillín cómo lle. Bueno, la estructura, un poco la cadarma, como decías, de la UABRA tiene, digamos, un programa formativo y después actividades de carácter complementario. El programa formativo pues tiene cursos de formación lingüística, pero esos cursos de formación lingüística ya no es el grueso del programa formativo de la UABRA, son cursos efectivamente de capacitación lingüística, pero lo más importante de la idea de la UABRA es transmitir, digamos, como te decía, la realidad social y cultural de Asturias en asturiano. Esos son lo que llamamos cursos de afondamiento. Entonces son cursos monográficos de una semana de duración, que se renueven todos los años, y paralelamente tenemos lo que denominamos actividades abiertas. Estas actividades abiertas puede participar cualquier persona, y la estructura pues pueden ser exposiciones, conferencias, actuaciones teatrales, musicales, cine, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos a lo largo de 15 días en un ambiente en el que se piensa en Asturias, interpretando la nuestra realidad desde una perspectiva lingüística, cultural y social muy amplia. Decimos que en cuanto al alumnado caltiense, esa demanda por parte de la xente de venir aquí a Cangas del Narcea a hacer estos cursos, ¿no? Sí, de hecho, pues nosotros este año, entre alumnos, profesorado, conferenciantes y demás, pues somos en torno a 130 personas los que participamos en las actividades de la UABRA. Yo creo que, bueno, hay una cantidad de xente respetable y que amuesa un pocoñín, pues, digamos, el interés que socialmente despierta los contenidos de la Universidad Asturiana de Brano. Susantón, díganos una cosa, en cuanto a lo que lle los propios cursos, decía que tienen como todos los estalles, abarca todos los estalles, porque la gente puede pensar que solo se fala de la lengua asturiana como propia lengua, sino que se fala de cultura, de tradición, de muchas otras cosas, ¿no? Efectivamente, es verdad que los cursos, estos cursos de la UABRA son un poco heriedes del programa formativo de la Academia de la Lengua Asturiana, y el programa formativo de la Academia en los seus inicios y era un programa puramente lingüístico. Ahora yo creo que dimos un paso mucho más allá, que, como te decía, está afitado, y podemos hablar pues de historia en asturiano, o podemos hablar de música o de antropología en asturiano, o de sociología, o de internet, o de ecología en medio ambiente, quiere decir que, o de arte. La nuestra idea es, digamos, transmitir temas social y culturalmente relevantes para Asturias, pero utilizando el asturiano como elemento de interpretación de esa realidad y como elemento de transmisión. En ese sentido, yo creo que la idea cualla y es aceptada no solo por asturianos, sino por personas de fuera. Quiere decir que entre nos podemos tener entre nos a xente de Aragón, más xente de Valencia,
otros años tenemos alumnado de distintos países europeos, etcétera, etcétera. Y ellos saben que van a recibir información sobre Asturias, pero que van a recibir esa información en asturiano, y acuden y asisten con naturalidad a fecho, como tienen que ser, digamos, estos procesos formativos, ¿no? Sí, porque una de las cosas, Antón, que rescampla de estos cursos, que hay gente foriato que a verase a Cangas del Narcea con interés de conocer lo que lle la lengua asturiana. Eso es una cosa que llama un poquillín la atención, teniendo en cuenta lo que lle sociológicamente Asturias, que uno de los defectos que tenemos los asturianos y las asturianas y un poquitín no tener ese ciño polo de nueso, ¿no? Bien, yo creo que efectivamente cuando existe un programa formativo como el de la UABRA, que la propia Universidad de Uvieu transmite en otras universidades, pues es, digamos, normal que gente de fuera pues quiera verase a estos cursos, a conocer Asturias y a conocerla desde esa perspectiva asturiana. En ese sentido, pues con nos personas que quieren conocer el asturiano, pero incluso también personas que quieren investigar al rodio del asturiano. Yo creo que es, digamos, una situación de normalidad que es justamente a lo que aspiramos. Una de las cuestiones que siempre falen ustedes desde dentro de lo que es la propia cadena de la lengua, y esa colaboración con el Concello de Cangas de Narcea, que siempre ofre todas las facilidades para hacer esto, aparte del convenio con la Universidad de Uvieu, y así, ¿no? Vamos a ver, tengo que decir que la idea de la UABRA es compartida por las tres instituciones que crearon, digamos, esta figura, que es la Universidad de Uvieu, la Academia de la Lengua y el Concello de Cangas de Narcea. Y ese sofitu y ese compromiso no es retórico, quiere decir que las tres instituciones colaboren económicamente, colaboren logísticamente, colaboren con medios materiales, con instalaciones. Si hablamos, por ejemplo, del Concello de Cangas de Narcea, el Concello de Cangas de Narcea facilita muchísimo el agospiamiento en esta escuela hogar, la gestión de la escuela hogar depende del ayuntamiento, pero facilita muy bien pues con instalaciones municipales como ya el Teatro Toreno en Cangas de Narcea, donde tenemos parte de nuestras actividades, la Casa de la Cultura, también digamos sede donde se fa la inauguración todos los años de la UABRA, hay exposiciones en la Casa de la Cultura dependientes de la UABRA. Como digo, la colaboración del Concello de Cangas de Narcea es total, digamos, la confianza que tenemos en esa institución y para nosotros plena, como te decía. Y Xosé Antón, ya para ir rematando, podemos dar una mensaje positiva de cara a lo que si es posible del asturiano, de que cada año que pasa aparece como más interés, no solo, digamos, de foriatos, pero sí de gente de dentro del país. Bueno, vamos a ver, yo creo que cuando este programa cuella de algunas imágenes del alumnado y del profesorado, daráse cuenta de, digamos, de una cuestión que a lo que nosotros le damos mucha importancia. Cada vegada tenemos un profesorado, digamos, más cualificado técnicamente, pero también más mozo. Quiere decir que nosotros hicimos un esfuerzo de innovación del profesorado de este programa formativo muy fuerte. Tenemos a profesores con gran cualificación técnica, los cursos de afondamiento son dirigidos por profesores universitarios con una gran capacidad lingüística, con capacidad de conectar con los alumnos, y por otro lado, pues también las imágenes mostrarán un alumnado pues cada vegada más mozo, más interesado y más entusiasta. Yo creo que desde ese punto de vista podemos estar perfectamente contentos del resultado de la Universidad Asturiana de Brano. Además, Xosé Antón, porque es súper importante que se asiente, que se está formando en lo que es el asturiano, Asturias, formándose en todo lo que somos nos como pueblo, como país. Qué importante es que esos van a transmitir a las nuevas generaciones lo que somos nos. Efectivamente, quiere decir que cada uno en el su ámbito posterior de trabajo, en el su ámbito profesional, puede proyectar esa idea
que nosotros tenemos de Asturias, que lleva una idea moderna, dinámica, non excluyente, pero dende eu moi asturiana. Esa idea yo creo que cualla ante el alumnado y nosotros estamos enfocados en que efectivamente ellos tengan esa capacidad de incidencia social y de seguir afondando, digamos, en lo que lleva la identidad cultural y social de Asturias. Pues Antón González Riaño, como digo, director de esta Universidad Asturiana de Verano, queremos darles gracias por atender al Deriques de Asturias Televisión, dai la enhorabona desde la nuestra parte por el labor que lleven haciendo desde cuanta ya de todos esos 5 años y lo importante que lleve que los asturianos y las asturianas démonos cuenta de la importancia y que, digamos, sintamos lo que somos nos mesmos. No sé si quiere añadir cualquier cosa. No, bueno, yo creo que yo agradezco, digamos, la colaboración que desde Valderiques de Asturias se tiene con la UABRA y prestaríame que en sucesivas ediciones pues no solo vinieran a hacer información, sino pues a lo mejor vinieran a participar de alguna manera con algún proyecto que fuere complementario a las actividades de la UABRA. Yo creo que hay posibilidades y es una opción que tendremos que ver en el futuro. Y un brinde que vos paigo, pero otro yao. Pues agradecemoslo fonderamente, José Antón González Riaño, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial que estamos haciendo una obra y contarnos un poquitín lo que se está trabajando aquí, que como decimos, es súper importante no solo por la gente que está aquí, sino por lo que transmite esa gente posteriormente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lleno de esplendidez dentro del coral, caminando ya dentro camino pel que poder andar, una flor solo a todos esperantes. Seguimos una obra con más convidados aquí en Alderiques de Asturias y en este caso acompañanos Iris Díaz Trancho, que es una de las maestras que está aquí en estos cursos de la Universidad Asturiana de Verano. Iris, muchas gracias por estar en Alderiques de Asturias Televisión. Nada, gracias a vosotros. Queríamos entrugarte desde el punto de vista de una maestra, de una profesora, ¿cuál es la experiencia en esta Universidad Asturiana de Verano? Bueno, la experiencia es positiva, ya llevo unos cuantos años poniendo clase aquí en la UABRA y la verdad es que muy bien, la gente que viene a estos cursos siempre es gente muy interesada por el tema del asturiano, la verdad es que ya cuando piensas estar 15 días aquí en convivencia y tal, ya tienes que tener un interés más grande y eso notas a la hora de estar en las clases que hay gente, bueno, pues que pone mucho interés y que está muy por ello y aparte ves, yo creo que la otra característica fundamental es que ves una evolución bastante rápida, porque claro, al ser un espacio de convivencia en el que todo el tiempo estamos hablando en asturiano, que son clases muy intensivas, pues ves una evolución tremenda desde el primer día de la primera semana al último día de la segunda semana, yo que doy clase en el curso inicial. Aparte, Iris, que es importante, falámoslo antes con Riaño, que lo que son esas personas les que después van a transmitir a la sociedad, porque muchos, bueno, pueden ser maestros o lo que sea, sí, lo que es el ciño polo de nuestro, ¿no? Y que deprendan ellos a lo primero eso, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, el curso inicial, que en el que pongo clase yo, es en realidad un curso de alfabetización asturiano, pero también de pinceladas sociolingüísticas, de literatura. Y claro, por desgracia, la sociedad asturiana está bastante llena a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que igual en otros sitios ya en la educación primaria ya se dan y son para ellos naturales, ¿no? Pero determinadas cuestiones que son sencillas en otros ámbitos, en Asturias son un poco más complicadas. Entonces yo creo que sí que ayuda a ver un poco el mundo de otra manera y efectivamente, ¿no? A explicar cosas que son fáciles, hay gente que igual lo ve un poquitín más difícil, sobre todo cuando el discurso dominante va por otros caminos. Nesa cuestión queríamos afondar, como maestra, como profesora que estás, además en esta Universidad Asturiana de Verano, fai unes selmanes en guedella absoluta, tema de lo que lle el furaco que tiene la lengua asturiana dentro del currículo educativo de los guajes y de los guajes asturianos. ¿Qué podemos decir a la gente de Alderiques de Asturias Televisión? ¿Qué es lo que pasa?
Yo creo que lo fundamental, lo que está arriba de todo, es una desinformación bastante grande. Entonces hay una desinformación per un llau pura y per otro llau interesada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de la asignatura de asturiano de mano, lo que se planteaba, y inviable, pero ya inviable tal y como se planteaba el currículum del Ministerio de Educación. Y yo creo que sí que hubo cierto interés por tracamundear un poco las cosas y desinformar un poco con esta cuestión, cuando en realidad las cosas son más fáciles, ¿no? Y sí que hay un poquitín complicado lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que yo creo que hay cuestiones sociolingüísticas muy básicas, como puede ser la importancia de poder alfabetizar a niños bilingües en un contexto bilingüe como el asturiano, que esos niños realmente no van a conseguir ser bilingües de una lengua extranjera con la que no tienen un contacto diario, pero con el asturiano sí, que a partir de ese bilingüismo va a ser mucho más sencillo que vayan sumando otros idiomas, y un discurso que en realidad es en positivo, o sea, que no es un ataque hacia nadie y un tal, pero yo creo que sí que existe un poco ese interés por tracamundear un poco eso y por no verlo desde un discurso positivo, ¿no? Y un poco con lo que pasa en general, yo creo que en Asturias, que hay muy poca, hay igual de alguna alfabetización con el asturiano, pero hay muy poca alfabetización en sociolingüística, ¿no? En conceptos básicos de convivencia lingüística y de situación en la que está ahora mismo el asturiano y de los procesos de minorización lingüística y todas esas cuestiones que yo creo que serían fundamentales para una pacífica convivencia y una supervivencia del asturiano. Claro, y ya para rematar, Iris, estáis un garrapío siente trabajando en lo que sería el tema de familias por el asturiano, Reciella, y qué per importante es que los guajes y las guajes, aparte en determinados contextos que ya lo tienen desde casa, tuvieran alfabetizados en asturiano, ¿no? Y que convivieran con esos dos lenguas, ¿no? Con el castellano y el asturiano. Sí, para los idiomas minoritarios, precisamente en la escala que establece la UNESCO para la desaparición o no de un idioma, va precisamente en relación con la transmisión o no del idioma. Y yo creo que muchas veces en Asturias estuvimos un poco obsesionados por meter, que y es lógico también, ¿no? Por meterlo en todos los contextos, el asturiano y tal, y después en casa, que donde siempre tuvo, pues tendió a desaparecer. Y realmente y es muy importante que a nivel individual tengamos claro que lo fundamental, o sea, la máxima militancia que podemos tener y es simplemente falallos a los rapacinos que tenemos cerca, a los fíos, les fíes, los nietos, les sobrines, lo que sea, en asturiano. O sea, que sigue, bueno, pues lo más importante en realidad. Y lo que intenta Recilla y un poquitín eso, ¿no? Tener presente eso y favorecer un poco contextos de uso para que los niños que formen parte de Recilla puedan xuntarse y puedan hablar con normalidad en asturiano, y también información, lo que te estaba comentando antes, ¿no? Para que la gente sea consciente de esta situación diglósica y esta situación bilingüe que se da en Asturias y cómo podemos hacer para beneficiar no posible y para equilibrar no posible esa situación en la que estamos ahora. Pues Iris Díaz Trancho, queremos darte las gracias por haberate al Deriques de Asturias Televisión y este especial en Cangas de Narcea y por labor que hacéis también en Recilla, que prestanos mucho por la vida. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y gracias por aboraros aquí a Cangas del Narcea con este calorón que tenemos. Gracias. Seguimos con más convidados en Alderiques de Asturias Televisión, en este caso con Pablo Rodríguez Medina, que es uno de los profesores de aquí de la OABRA. Pablo, muy buenas, muchas gracias por estar en Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros. Pablo, estás dando en el curso avanzado de asturiano. ¿Cuál es el perfil de los alumnos y las alumnas que van al curso tuyo? Bueno, en principio hay un perfil bastante heterogéneo porque hay diversas edades y diversos intereses, pero después es bastante homogéneo en cuanto al interés que muestren. Muchos son estudiantes, muchos son también licenciados en filología y bueno, después hay otros que se acerquen por curiosidad, ¿no? Por resarcir de alguna de los proyectos personales para con la lengua. Pablo, cuando se fala de asturiano, una de las cuestiones que hay en Asturias es que la xente asturiano non está alfabetizado na nuestra propia lingua, pero cuando falamos de avanzado, ¿cuál es ese paso más que se da en el de aprendizaje del asturiano? Bueno, cada vez
cada vez más la gente tiene oportunidad de agarrar la asignatura asturiana. Sí que es cierto que, por ejemplo, muchos de los alumnos que vienen aquí, pues y el primer contacto en el inicial que tienen con el asturiano y con la normativa en asturiano, y lo que se falla en el inicial y sentar un poquitín les bases, les directrices generales, y yo ya en el avanzado pues algunos fenómenos como puede ser el neutro de materia o los grupos consonánticos cultos ya se trabaja mucho más específicamente en ellos. Aparte, Pablo, lo importante que lle, como falemos con otros convidados que pasaron por este programa especial, lle que esa xente lle la que va a transmitir después a las nuevas generaciones lo que lle el asturiano y todo lo que eso implica, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que es importantísimo porque es un público que no siempre se formó en los institutos o en las escuelas, y aunque no sean docentes, la mayor parte de ellos sí que son docentes o están averados a la docencia, mesmamente muchos de los que vienen y por el boca a orella, entonces es importante, y sobre todo a la hora de agarrar argumentos para desfacer muchos prejuicios que hay sobre el asturiano. Y en el caso tuyo particular, y es aparte maestro, ¿cómo, con toda esa engarradía que se armó con el tema de la asignatura, cómo lo ves tú personalmente, cómo los escolinos tuyos, escolines, cómo reciben el asturiano? Hombre, yo pienso que la engarradilla esta fue una engarradilla artificial que se puede hacer interesado, que se puede hacer con cualquier otra asignatura, como por ejemplo religión. Yo no me explico por qué la gente no se queja porque los fíos tengan que agarrar o religión o valores éticos, como presuponiendo que si no das religión no tienes valores éticos y tienen que dártelos, ¿no? Estudiar asturiano, estudiar cultura asturiana y algo positivo, no implica una tara para el crecimiento de los escolinos. Y después, bueno, yo soy profesor de secundaria y ahí ya la asignatura ya compite con el francés. Muchos de los alumnos del alumnado que tenemos, yo un alumnado comprometido con Asturias, con el asturiano, y agarren la asignatura pues con mucho interés. Y Pablo, también sabemos que es escritor, que es publices de ese mes en cuando. ¿En qué estás trabajando anguaño? Bueno, ahora mismo estoy en un periodo de estos de impasse, de ver qué es lo que se tiene que hacer, porque no siempre es escribir, siempre hay que buscar nuevos temas. A medida que vas trabajando más en lo que es la escritura, daste cuenta de que cualquier libro implica siempre un periodo previo de reflexión antes de abordar la primer línea. Entonces estoy en ese momento ahora de reflexión y de descanso. Que lo que comentamos, Pablo, y que, bueno, póngase en contacto con nos para cuando publices uno nuevo, cuéntenos en exclusiva al Deriques de Asturias y a Iniciativa Los Trenes Ondes cómo va ese trabajo. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más convidados en Alderiques de Asturias Televisión y vamos a hablar con alumnes. Son Bárbara y Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Alderiques de Asturias Televisión. Gracias a vosotros. La entruga que discurrimos y ¿por qué venís a estos cursos? ¿Por qué vos presta venir a la obra? Bueno, aparte del interés del curso en sí, de los temas que se traten, nosotros ahora estamos haciendo el curso de música, bueno, que nos queda mucho por delante todavía, bueno, estamos pasándolo muy bien y es muy recomendable para todo el mundo. Y bueno, aparte de eso, es una experiencia muy prestosa por el ambiente que hay y sí, todo en general, no sé. Sí. Yo ya es la tercera vez que vengo, o sea que... Sí, que ya repetiste varias veces. Sí, que mal no lo pasa. Que no lo pasa. Y en tu caso, ¿por qué vienes a la obra y qué es lo que te presta del ambiente y lo que deprendes aquí? Digamos que, como comentaba ella, llevé una simbiosis perfecta entre pasarlo bien y conocer gente, y por otro lado, el hecho de poder asistir a cursos con rigor y de calidad para seguir afondando un poco en la conocencia del asturiano o de otros temas relacionados, como es el caso del curso que estamos haciendo. En el caso del curso vuestro, por ejemplo, ese de música, los contenidos que estáis recibiendo,
de que podes facernos unha esbilla de lo que deprendéis? Bueno, etnomusicoloxía estamos dando, después hay una parte de baile tradicional que es más práctico y tal. Bueno, que sí, yo también hay una parte de trabajo de campo, que hacemos una excursión a visitar a hacer trabajo de campo, vaya, que nos enseñen canciones tradicionales, etcétera. Y aparte, bueno, que eso, de todas maneras, lo perimportante es que en el futuro podráis vosotros el transmitirlo, ¿no? Sí, claro, eso es fundamental, además tanto a ella como a mí y a otros muchos compañeros interesanos desde hace tiempo la música asturiana y bueno, es una buena oportunidad para seguir haciéndolo y cada vez mejor, ¿no? Sí, creo que estáis con algún grupo de música, ¿no? Sí, yo estoy en un grupo bastante nuevo que se llama Alienda, de música folk de aquí. Sí. Nada, ahí estamos promocionando, nos sacamos una maqueta este año todavía. Y estamos haciendo conciertos y uno y otro. Pues vamos a comentar a la gente a que alienda, además aliende la gente por el vuestro grupo. Quiero daros las gracias por atender al Dereques de Asturias Televisión y bueno, daros la enhorabuena por seguir aquí, por intentar eso, de aprender y después transmitir a la gente lo que estáis de aprender. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Seguimos al Dereques de Asturias Televisión con más convidados, en este caso acompáñanos dos moces del País Valencià, que son Teresa y Teresa. Muchísimas gracias por estar en el Dereques de Asturias Televisión. Gracias. Lo que sí me prestaba yo un poco conocer la vuestra experiencia, entamamos por ti. Teresa, ¿cuál es tu experiencia en la obra y por qué viniste aquí a Asturias? Vine el año pasado para visitar y prestóme mucho Asturias y decidí volver para estudiar asturiano. Sí, o sea que fue por eso. Y en tu caso, ¿y porque además de venir aquí, estás haciendo una investigación sobre lo que es la nuestra lengua, ¿no? Sí, también este año cabero un doctorado para investigar la situación del asturiano en esas escuelas, las consecuencias que puede tener la presencia mayor o menor de una lengua minoritaria, en este caso el asturiano, en la supervivencia. Sí. En tu caso, por ejemplo, para aprender el asturiano, al venir del País Valencià, ¿ayuda vos el tener el valencià también para el asturiano, por Dios, lingües llatines? Sí, sí, ayuda mucho porque tienen construcciones, sonidos y palabras iguales. Sí, o sea que iguales. Y en tu caso, por ejemplo, cuando estás ahora fondando en lo que es la situación del asturiano, que hay una situación precaria, eso ya es algo evidente, con respecto a la situación del vuestro idioma, ¿puede hacerse alguna comparanza o no? Bueno, sí, bueno, el catalán en Valencia, que llámase valenciano, pero sí, es lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que es oficial y por lo tanto la enseñanza es obligatoria y esto sí que marca, en mi opinión, una diferencia muy grande, en mi opinión, y vamos, que está comprobado. Y por eso también me interesaba venir aquí para ver un poco lo que pasa cuando no es obligatorio estudiarlo. Y sí que yo siempre veo aquí como que la gente cuenta situaciones de es que mira qué pasa si fales asturiano porque non é oficial y non é del todo la oficialidad, é mucho la actitud de la gente porque en País Valencià también hay actitudes bastante negativas a veces y eso no impide que la lengua sobreviva. Entonces a mí lo que siempre me gusta decir a la gente esto non va a impedir, o sea, que non dejes de hacer la tua militancia o de luchar por el asturiano porque este tipo de actitudes non é lo que frena é más la administración, la educación y non dejes de pedir o de demandar esa presencia en esas escuelas y bueno, y por ejemplo en Valencia ahora están en Castellón, yo soy de Castellón de la Plana y están intentando quitar les líneas, o sea que el valenciano sea lengua vehicular, que eso es como un derecho que tenemos allí y están quitándolo y es oficial y esto puede pasar. Entonces no es solo un papeleo, es también mucho la actitud de la gente y que tengamos conciencia lingüística, ¿no? Eso es muy importante. Por eso yo creo que no debemos tirar la toalla.
Y en cuanto al ambiente, Teresa, que se vive aquí, la Universidad Externa de Verano, con toda la xente y un ambiente bono... Sí, la xente é moi afalladiza e apréndese mucho con los collacios, además de nas clases. Sí. Y en cuanto al futuro de ambos lingües, ¿cómo lo ves? Tanto del valenciano como del asturiano. Bueno, yo en asturiano veo que pese a todos los obstáculos que hay, que son muchos, y sí que es verdad que yo lo que veo aquí, yo una de las razones por las que vine aquí me fue porque, o sea, sorprendióme mucho, ¿no? Las cosas que falla aquí, la administración, así que es ya imposible, ya impensable, incluso en País Valenciano, que estamos un poco peor que en Cataluña. Pero bueno, yo creo que con todos los avances que se hicieron pese a esto, bueno, yo creo que es posible, porque la gente tiene voluntad, y es lo que yo veo aquí, y no solo en la UABRA, que evidentemente ya así, pero yo lo que yo veo también a pie de calle, vamos, yo viví el año Caberu en Nubieu, que ya también un poco, digamos, menos asturianizado, pero también vi actitudes muy positivas, vamos, sí. Pues quiero daros las gracias, prestónos mucho que tuvieras aquí en Alderiques de Asturias Televisión, y una cosa de las que nos prestó mucho y sentimos falar asturiano, xente que lle foriato, porque como decimos hay xente en Asturias que da un pouco de vergoña facelo, y préstanos mucho sentir que tengáis ese ciño polo noso. Muchas gracias. Gracias. Otro convidado más a ver a Alderiques de Asturias Televisión, trátase de Pablo Quiroga. Pablo, muchas gracias por estar con nos. Nada, gracias a vosotros por haber a vos hasta aquí. Pablo, estamos hablando con de xente de todo lo que lleva la obra, pero en la obra también hay unos puestos. ¿Qué nos puedes contar de esos puestos que se oferta a la xente que está estos días aquí en Cangas de Narcea? Bueno, aprovechando este entorno de la UABRA también hay varias asociaciones y varias empresas que queremos a veranos también a enseñar ellos lo que se fa en el país. Tal puesto de iniciativa por Asturianum, tal puesto de la Xunta por la Defensa de la Lengua, y después hay un puesto también de Algamar y otro de Suburbia, con de ellos materiales. Entonces, este año tenemos aquí que son los vasos del Cantar del Vaso, que es lo más nuevo que traemos a enseñar, y estuvimos explicando ya la otra semana, la primera semana, que es una iniciativa de Xuncir, de la Xunta por la Defensa de la Lengua y de Algamar, y una experiencia didáctica que queremos llevar a las escuelas, y que aprovechamos eso, que hay mucha gente, muchos maestros, muchas maestres, entonces explicando ellos cómo es esto del Cantar del Vaso, los movimientos y un poquitín los plazos. Además un proyecto que surde de otros lugares y que se traslada a Asturias, ¿no? Esto de los vasos, ¿no? Un cantar que se intenta un poco de la cultura y todo eso. Sí, y una versión de un cantar americano de los años 50, que va moviéndose por todo el mundo, entonces adáptase un pocoñín a las cosas de la escuela. Nosotros agarramos la idea un pocoñín de las escuelas del norte de Europa, las escuelas gaélicas, que hicieron una versión de sin cantar americano y suaven con los vasos, y un juego de percusión de vasos. Entonces, quisimos adaptarlo también eso mismo al asturiano. Pablo, y en cuanto a lo que son los puestos, la gente y receptiva a mercar cosas, ¿hay una huelladina? Sí, claro. En estos tiempos donde es difícil atopar cosas en asturiano, publicaciones, tanto libros o revistas o discos, pues y un buen sitio donde ver esas novedades editoriales, novedades y no tan novedades, donde se puedan mercar y donde se puedan averrar a ello. No, aparte eso es pero importante que la gente pues vea que se está trabajando en asturiano y que hay material en asturiano, ¿no? En este caso que están en esta Universidad Asturiana de Verano. Claro, tienen que salir de aquí empapándose de la cultura, más de lo que se está dando los cursos, que son todos muy interesantes, pues también a verse a lo que es la realidad cultural y lo que pueden atopar en la calle. Pues muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias, un abrazo, gracias. Y ya para rematar, un convidado bien conocido de la casa, que es Ignacio Galán, presidente de Iniciativa por Asturiano. Gracias. Muy buenas, Samuel, gracias a vosotros. Ignacio, una montón de actividades, Iniciativa por Asturiano no podía faltar aquí, ¿no? Sí, siempre es una Universidad Asturiana de Verano, pues la presencia de Iniciativa por Asturiano para nosotros es imprescindible, ¿no? Para darnos a conocer a la gente más interesado por la lengua asturiana, en este caso pues más de 100 personas que participen, entre profesores, alumnado, y ya, pues lleve nuestra presencia. Siempre es con un puesto informativo, también con esa venta de productos, porque sabes que, pues intentamos financiarnos
y bueno, pues toda la financiación de Iniciativa Pueblo Asturiano que autofinanciada, de manera que intentamos tener siempre la independencia con respecto a las administraciones y poder tener esa lucha reivindicativa por el asturiano sin ninguna interferencia, ¿no? Y bueno, dentro de esa política pues si es necesario pues la venta de productos, la venta de libros, pues intentamos buscar la manera de hacerlo. Y también pues eventos lúdicos como el que celebramos este año. Veníamos haciendo otros años con mucho éxito los karaokes en asturiano, y este año hicimos un pasapallabra en asturiano que llamamos Paso Pallabra, y que bueno, pues preparó la compañera Alba Llaneza y tuvieron haciendo la semana pasada aquí en la discoteca Zaicor de Cangas del Narcea con mucho éxito, pues jugando con los pallabres, jugando con los significados de la lengua asturiana, y creo que tuvo muy bien. Yo no pude estar aquí hasta esta semana, pero por lo que me contaron los alumnos que tuvieron la semana pasada, tuvo muy interesante y bueno, pues un éxito de actividad gracias también al trabajo de los compañeros que tuvieron aquí la semana pasada. Y bueno, pues esta semana continuamos participando de las actividades de la UABRA, pues informando a la gente de lo importante que es sumarse, tomar la iniciativa y bueno, pues apoyar la actividad de la asociación, y como vosotros aquí también, encantados de que teáis con Alderiques de Asturias, que es un proyecto que sabéis que nos parece muy interesante y que bueno, pues voy a estar conociéndolo aquí de alguna gente que no lo conocía, y mucha gente que ya lo conocía pues está teniendo la suerte de salir en el programa y de conoceros de cerca. No, aparte que guapo me pareció eso de Paso Pallabra, porque bueno, y un programa tan perconocido, pero el introducir pallabra en asturiano, que imagínate, estamos hablando todo el día en el programa de radio Iniciativa, en el programa de televisión de las dificultades que hay de alfabetización, imagínate ya un concurso, sería la bomba para hacer en televisión, ¿no? Pues sí, de verdad que ayudaría mucho a lo que llegue a la gente, a conocer la lengua, mejorar el nivel de uso, recuperar pallabres que están en desuso, que están perdiéndose por la influencia del castellano. Y en ese sentido, pues la verdad que fue muy interesante, ¿no? Adaptó Alba Llaneza todas las pruebas que hay en el programa televisivo original, adaptóles a la lengua asturiana, en algunos casos pues simplemente, bueno, y en la traducción de utilizar pallabres y expresiones asturianas, y fue una cosa muy interesante, la verdad que sí que pude verles pruebas y ver que, bueno, pues que llamaba la atención a la gente el ver esa adaptación que se hizo. A lo largo de este programa pasaron una montón de xente per él, pero lo importante es que lle la obra, Ignacio. Eso lle algo que todos los años falemos, el año pasado un programa de radio, este año un programa de televisión, pero que es importante, lle porque decíamos, esta xente lle la que va a transmitir muchos maestros a los niños, bueno, otras cosas, pero bueno, que siente que agarre esa conocencia, esa conciencia y conocencia, y a partir de ahí, que eso lle como si fuera algo que se esparde, ¿no? Decíanlo muchos de los convidados, ¿no? Lo importante que son estos cursos, esta Universidad Asturiana de Brano, que lleva 5 años, pero que lleva la herede de los cursos de la academia que lleven más de 30 años haciéndose, y que en ese sentido pues permite que, como en Asturias, cuando acabamos el sistema educativo, la mayor parte de la gente salimos sin una formación suficiente en nuestra lengua, porque o no tenemos la posibilidad de estudiar asturiano, o nada más unos pocos horas a la semana y no como lengua vehicular, pues cuando sales del sistema tienes muchas dificultades para tener un nivel correcto. Por lo tanto, aquí esa gente que llega a la universidad, que está acabando sus estudios, viene a estos cursos y consigue un nivel mucho mayor y una formación lingüística suficiente. En ese sentido, pues los miles de personas que ya pasaron por estos cursos a lo largo de los últimos 30 años están siendo de verdaderos agentes normalizadores de la lengua asturiana, ahí donde están ellos, ¿no? En su trabajo, en su familia, y eso un poco más, bueno, pues encaja muy bien con el espíritu de Iniciativa Pueblo Asturiano, y por eso nos parece que hay que apoyar estos cursos y que tienen que tener toda la continuidad en el futuro porque son imprescindibles. Por eso también está Alderiques de Asturias Televisión, junto con Iniciativa Pueblo Asturiano, todos estos proyectos que sofitamos de televisión, y prestonos el despedir este programa contigo, Ignacio Galán. Gracias por estar con nosotros. Espero que nos veamos aquí el año que viene. De seguro que estaremos aquí, como decimos, ya el cabero convidado que pasa por este programa especial. Gracias por estar a lo tuyo, un programa más de Alderiques de Asturias Televisión. Acordaos que tenéis todos nuestros programas disponibles en la nuestra blog, alderiquesdeasturias.blogspot.com, y que ye televisión 100% en asturiano. Gracias por estar a lo tuyo, un saludo.